Intentó salir en silencio del restaurante, pero el millonario percibió a la niña parada ahí, con los ojos fijos en su plato, como quien sueña sin pedir nada. El mundo de él desaceleró, y en ese instante algo dentro de él simplemente cambió. Apoya el canal dejando tu like y comentario y vamos con nuestra historia. Marina ajustó la correa de su bolsa gastada mientras sostenía firmemente la mano de su hija. Sus dedos, callosos de tanto trabajar, apretaban suavemente los pequeños dedos de Vía. El ruido de los cubiertos contra los platos y las conversaciones animadas llenaban el ambiente del restaurante, contrastando con el silencio pesado entre madre e hija. Era el tercer establecimiento que visitaban aquella mañana soleada de sábado en Curitiba. El invierno paranaense estaba especialmente riguroso aquel año y el estómago vacío hacía el frío aún más cortante. «Mamá, está muy caro también», susurró Vía mirando hacia arriba con sus ojos castaños enormes que recordaban tanto a los del padre. Marina tragó saliva, sintiendo el familiar nudo en la garganta formarse. Ya habían pasado 2 años desde que Ricardo partiera, dejando solo deudas y fotografías empolvadas. «Sí, hija, vamos a intentar otro lugar. Está bien. Estoy segura de que vamos a encontrar algo rico que podamos pagar». Marina forzó una sonrisa, pero sus ojos recorrían el menú con una desesperación creciente. Los precios, incluso los más básicos, representaban casi la mitad del dinero que tenía reservado para la alimentación de toda la semana. Marina se agachó, arreglando la bufanda en el cuello de su hija de 6 años. «Tienes mucho frío, Vía». La niña negó con la cabeza, pero Marina percibió el leve temblor en los labios de su hija. «Solo un poquito de hambre, mamá». Aquellas palabras golpearon a Marina como una cuchilla afilada. Ella era licenciada en Derecho, graduada con honores, pero la crisis económica y la falta de oportunidades la habían empujado hacia empleos temporales, cada vez más distantes de su formación. El último, como recepcionista en una clínica, había terminado hacía 3 semanas, cuando el establecimiento cerró sus puertas. Ahora solo quedaban las clases particulares de redacción que daba a adolescentes en el contraturno, insuficientes para las cuentas que se acumulaban. «Vamos, querida. Voy a hacer esa pasta con salsa de queso que te encanta cuando lleguemos a casa». Marina sabía que en el departamento pequeño del barrio Portown solo había la mitad de un paquete de pasta y un resto de queso rallado en el fondo del refrigerador. No había salsa, ni mantequilla, ni leche, pero transformaría aquello en una fiesta para Vía, como siempre hacía. Lo que Marina no planeaba era la forma en que Vía se detuvo abruptamente a mitad de camino hacia la salida. La pequeña mano se deslizó de la suya mientras la hija se daba vuelta hipnotizada por algo. Marina siguió la mirada de su hija y vio a 3 mesas de distancia a un hombre solo. Él vestía un blazer azul marino sobre una camisa blanca impecablemente planchada, sin corbata. Delante de él, un plato generoso de risotto de hongos con filete miñón, acompañado de un vaso alto de jugo rojo, probablemente de fresa o frambuesa. «Vía, ven», Marina susurró urgentemente, extendiendo la mano hacia su hija, sintiendo el calor subir por el cuello hasta las mejillas. La niña, sin embargo, permaneció inmóvil, como si estuviera delante de una vitrina mágica de Navidad. Sus ojos brillaban fijos en el plato humeante. «Hija, no es educado quedarse mirando así la comida de los demás». Marina intentó sonar firme, pero su voz salió temblorosa. Ella sabía bien lo que pasaba por la cabeza de su hija. Vía no comía carne hacía casi un mes, desde que el dinero comenzó a escasear aún más. Cuando finalmente logró jalar levemente a su hija por el brazo, era demasiado tarde. El hombre había levantado los ojos del celular y ahora observaba la escena con interés.
Marina evitó su mirada, enfocándose solo en sacar a Vía de ahí lo más rápidamente posible, preservando lo poco de dignidad que aún les quedaba. Con permiso, la voz masculina era grave y melodiosa, con un leve acento que Marina no logró identificar. No era curitibano, con seguridad. La señora y su hija ya almorzaron. Marina se congeló, sintió el calor de la vergüenza esparcirse por todo su cuerpo. Había algo en la pregunta que era demasiado directo, casi invasivo, pero también genuinamente curioso. Ella ajustó la postura, levantando los hombros y preparando la respuesta ensayada que usaba en situaciones así. Estamos de salida. Vamos a almorzar en otro lugar. Agradezco la preocupación. Ella sostuvo la mano de Vía con más firmeza, intentando alinear el orgullo fragmentado con la necesidad de salir de ahí. «Mamá, él tiene papas fritas también», exclamó Vía en voz alta, señalando el plato del extraño, donde algunas papas doradas y crujientes rodeaban el risotto. Marina sintió el piso desaparecer bajo sus pies. «Vía», reprendió en voz baja. El hombre sonrió. No era una sonrisa de lástima o de superioridad como Marina esperaba. Era una sonrisa simple, casi tímida, que formaba pequeñas arrugas en las esquinas de sus ojos castaños oscuros. «Pedí papas extras porque me encantan, pero sinceramente no voy a poder comer todo esto». Él miró directamente a Vía, quien le devolvió la mirada con curiosidad. «Sería un enorme favor si ustedes me ayudaran. Detesto desperdiciar comida. No necesitamos caridad. Gracias». Marina respondió automáticamente, sintiendo cada palabra raspar su garganta como arena. El orgullo era lo único que aún no le habían quitado, aunque el estómago vacío suplicaba que aceptara la oferta. «No es caridad». El hombre respondió, mirando ahora directamente a Marina. Había algo en sus ojos que parecía ver a través de sus defensas, directamente hacia el miedo que ella cargaba. «Es solo una comida compartida. En realidad, me harían compañía. Almorzar solo es tan impersonal». Marina dudó. Parte de ella quería agradecer educadamente y salir, mantener lo poco de orgullo que aún tenía. Pero entonces sintió la mano pequeña y fría de Vía en la suya. Recordó el departamento vacío y el refrigerador casi vacío. Recordó las noches en que comía menos para que su hija tuviera un poco más, los currículums enviados y jamás respondidos, las puertas cerradas. «Solo un poquito, mamá», susurró Vía, casi inaudible. «Tengo tanta hambre». Aquellas palabras desarmaron a Marina completamente. Ella respiró profundo, sintiéndose dividida entre la necesidad de proteger a su hija del hambre y de protegerla de la humillación. «Vengan, por favor», insistió el hombre, gesticulando hacia la silla vacía frente a él. «Acabo de mudarme a la ciudad y no conozco a nadie. Sería un placer tener compañía para el almuerzo». Marina miró alrededor, temiendo encontrar miradas de juicio de los otros clientes, pero todos parecían absortos en sus propias conversaciones y comidas. La mesera pasó por ellas con una bandeja cargada de platos humeantes y el aroma de comida caliente hizo el estómago de Marina gruñir audible y vergonzosamente. «Está bien». Ella finalmente cedió, su voz casi un susurro. «Pero solo un poco, y vamos a pagar nuestra parte». El hombre sonrió nuevamente, pero no dijo nada sobre su última afirmación. Ambos sabían que era solo un intento de preservar su dignidad. «Mi nombre es Jan», él dijo, extendiendo la mano, mientras Marina y Vía se acomodaban hesitantes. «Jan Silva». «Marina», ella respondió, su apretón de manos firme a pesar de todo. «Y esta es mi hija, Beatriz». «Vía, mucho gusto en conocerlas, Marina y Vía». Jan hizo una seña a la mesera, quien se acercó rápidamente. «¿Podría traer 2 platos más, por favor?» Y él miró a Vía. «¿Te gustaría un jugo igual al mío? Es de fresa». Los ojos de Vía se iluminaron con una intensidad que Marina no veía hacía semanas.
Ella asintió tímidamente. 2 jugos de fresa, entonces. Jean completó el pedido. La mesera sonrió y se alejó mientras un silencio incómodo flotaba sobre la mesa. Marina acomodó la servilleta en su regazo, sintiéndose fuera de lugar. Jean, percibiendo su incomodidad, habló casualmente. Me mudé a Curitiba hace apenas 2 semanas. El invierno aquí es realmente intenso, como todos dicen. Sí, Marina respondió agradecida por la pregunta trivial que aliviaba un poco la atención. Este año está particularmente frío, pero los curitibanos tienen orgullo de eso. Cuanto más nos quejamos del frío, más auténticos somos. Jean rió, un sonido genuino y cálido que, por alguna razón, hizo a Marina relajarse un poco. Vengo de Sao Paulo, pero pasé los últimos 5 años entre Milán y Lisboa. Confieso que estoy teniendo dificultades para adaptarme nuevamente a Brasil. Marina alzó las cejas, súbitamente interesada. ¿Por qué volver entonces, especialmente a Curitiba, si no es de aquí? La pregunta salió más directa de lo que pretendía y ella se reprochó mentalmente. El hombre estaba siendo gentil, ofreciendo un almuerzo que ellas desesperadamente necesitaban, y ahí estaba ella, interrogándolo como si él tuviera algo que probar. Disculpe, no quise ser entrometida, ella agregó rápidamente. Jean movió la cabeza indicando que no le importaba. Es una pregunta válida. Volví porque... Él hizo una pausa, como si escogiera las palabras con cuidado, porque necesitaba redescubrir algunas cosas que dejé atrás. Había algo enigmático en su respuesta, una profundidad que despertó la curiosidad de Marina. Antes de que pudiera elaborar, la mesera retornó con platos y cubiertos extras, colocándolos en la mesa con eficiencia. Enseguida trajo 2 vasos altos de jugo de fresa con popotes coloridos que hicieron los ojos de Bia brillar. «Pueden comer a gusto», Jean dijo, empujando el plato en dirección de ellas. Marina sirvió una porción pequeña para Bia primero, observando con una mezcla de gratitud y dolor cómo su hija sostenía el tenedor con ambas manos, ansiosa. Después se sirvió un poco para sí misma, luchando contra el impulso de devorar la comida en ese mismo instante. «¿Usted es rico?». La pregunta inocente y directa de Bia cortó el silencio, haciendo a Marina atragantarse con el primer sorbo de jugo. «Bia, eso no es algo que se pregunte». Marina reprendió mortificada. Jean, sin embargo, no pareció ofendido. Él se inclinó ligeramente en dirección de Bia, como si compartiera un secreto. «Depende de lo que consideres riqueza. Tengo dinero suficiente para no preocuparme con las cuentas. Sí, pero ya fui mucho más rico en otras cosas que el dinero no compra». Bia frunció el ceño, procesando la respuesta compleja. ¿Cómo qué? Como amigos verdaderos, tiempo para apreciar una puesta de sol, la capacidad de emocionarme con una música bonita. Jean miró brevemente a Marina y ella sintió algo inexplicable pasar entre ellos. Esas son riquezas que perdí por el camino mientras acumulaba dinero. Marina sintió un nudo en la garganta, pero de un tipo diferente ahora. Las palabras de él tenían una melancolía genuina que ella no esperaba. Había dolor ahí escondido bajo la superficie calmada y los modales educados. «Mamá dice que somos ricas de amor», declaró Bia con la sabiduría simple de los niños, incluso cuando el refrigerador está vacío. Marina cerró los ojos por un instante, deseando que el piso se abriera bajo sus pies, pero al abrirlos nuevamente encontró no lástima en los ojos de Jean, sino una comprensión silenciosa, casi una admiración. «Su hija es muy sabia», Jean comentó, sus ojos fijos en Marina con una intensidad que la hizo desviar la mirada. Había algo en él que la desarmaba, una autenticidad que contrastaba con el traje caro y el reloj discreto, pero evidentemente valioso, en su muñeca. Marina observó mientras Bia saboreaba cada bocado del risotto, comiendo despacio,
como si quisiera prolongar cada momento de aquel placer inesperado. Las mejillas de la niña, antes pálidas por el frío y por el hambre, ganaban ahora un tono rosado saludable. «¿Ustedes viven cerca de aquí?», Jean preguntó casualmente, girando el vaso de jugo entre los dedos. Marina dudó. Una parte de ella aún mantenía las defensas levantadas. «En Portown», respondió finalmente, optando por la verdad, pero sin entrar en detalles. «Yo estoy en la región de Battelle», él comentó, «en un flat por ahora. Todavía estoy buscando un lugar más permanente». Algo en la forma como él mencionó permanente hizo a Marina pensar que había más en esa historia. «¿Cuánto tiempo pretende quedarse en Curitiba?», ella preguntó, permitiéndose un poco de curiosidad. Jan masticó un pedazo de carne lentamente antes de responder. «Todavía no sé. Depende de cómo algunas cosas se desarrollen». «Cosas». Marina se arrepintió inmediatamente de la pregunta. Estaba siendo entrometida nuevamente. «Proyectos personales y profesionales», Jean explicó vagamente. «¿Y tú naciste aquí en Curitiba?». Marina movió la cabeza. «Vine de Londrina para estudiar Derecho en la Federal. Terminé quedándome». Ella omitió el resto. «Como conocer a Ricardo en el último año de la facultad. Como se casaron demasiado rápido. Como él partió, dejándola con una niña pequeña y deudas que no eran suyas. Derecho». Jean pareció genuinamente impresionado. «¿Trabajas en algún área específica?». Marina sintió la familiar opresión en el pecho que siempre venía cuando alguien preguntaba sobre su profesión. Dudó jugando con el tenedor en el plato casi vacío. «Mamá da clases de redacción para los chicos grandes del curso preparatorio», Bia respondió por ella, el rostro manchado de salsa. «Y a veces hace unos papeles para los vecinos, tipo receta de medicina, recetas médicas». Jean frunció el ceño confundido. «Recetarios». Marina corrigió rápidamente, sintiendo las mejillas arder. «Documentos». «Hago algunos trabajos jurídicos informales para los vecinos, nada muy grande». Ella limpió delicadamente el rostro de Bia con la servilleta. «La crisis no ha sido fácil para profesionales recién graduados». Jean la observó sin la mirada de lástima que ella tanto detestaba. «El mercado jurídico está saturado. Incluso en Sao Paulo, muchos de mis amigos abogados están teniendo dificultades». Marina apreció el hecho de que él no ofreciera consejos obvios o soluciones simplistas para su situación. Solo reconoció la dificultad sin juicios. «¿Y usted? ¿Qué hace?», ella preguntó, intentando desviar el foco de sí misma. «Soy empresario», él respondió, y algo en su voz sonó casi disculpándose. «Tengo una empresa de tecnología especializada en soluciones para energías renovables, tipo paneles solares», Bia preguntó interesada. Jan sonrió claramente encantado por el interés de la niña. «Exactamente, y sistemas que ayudan a las personas a economizar energía». «¿Te interesan las ciencias, Bia?». La niña asintió vigorosamente. «En la escuela hicimos un experimento con una papa que encendía una lámpara pequeña. Fue increíble». «Impresionante», Jean respondió, y Marina podía ver que su admiración era genuina. «¿Sabías que una de las primeras baterías fue creada con limones? El principio es el mismo de la papa». Bia abrió los ojos grandes. «¿En serio? Los limones pueden hacer energía. La acidez de ellos, sí, si tienes electrodos de cobre y zinc». Marina observó la interacción con una sensación extraña en el pecho. Hacía cuánto tiempo Bia no conversaba así, animada con un adulto que no fuera ella. Ricardo nunca fue muy presente, incluso antes de partir, siempre ocupado de más con sus proyectos que nunca daban en nada. Y después fueron solo ellas dos contra el mundo. «¿Usted tiene hijos?». La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. Jean levantó los ojos y algo sombrío,
pasó rápidamente por ellos antes de desaparecer. No, él respondió simplemente. Hubo una pausa incómoda que Marina lamentó haber causado. Para su sorpresa, fue Jin quien la rompió. Ya tuve el sueño de ser padre, él continuó, su voz más baja ahora, pero la vida no siempre sigue el camino que planeamos. Marina sintió una conexión inesperada con aquellas palabras. Eso es verdad, ella murmuró pensando en todos los planes que había hecho y que ahora parecían pertenecer a otra persona, a otra vida. ¿Y tú, Vía, cuál es tu sueño? Jan preguntó, volviendo la atención hacia la niña que ahora sorbía los últimos tragos del jugo de fresa. Ser astronauta, Vía respondió prontamente, o veterinaria, o astronauta veterinaria para cuidar bichos alienígenas, si encontramos alguno. Jin rió, un sonido genuino y cálido que hizo a Marina sonreír también. Esa es una excelente idea. El universo va a necesitar veterinarios espaciales. Sin duda, mamá dice que puedo ser lo que yo quiera. Vía declaró orgullosamente. Y tu mamá tiene absolutamente razón. Jin concordó, mirando a Marina con algo que parecía admiración. Marina se sintió incómoda bajo aquella mirada. Había algo en él, respeto tal vez, que ella no estaba acostumbrada a recibir de extraños, especialmente de hombres exitosos en trajes caros. ¿Qué lo trae a Curitiba entonces?, Marina preguntó, intentando desviar la atención de sí misma nuevamente. Su empresa es de aquí. Jin pareció sopesar la pregunta por un momento. No, la matriz queda en Sao Paulo, pero estamos expandiendo. Curitiba tiene un polo tecnológico interesante y, bueno, necesitaba un cambio de aires. Había algo no dicho en aquella frase. Marina podía sentirlo. Como abogada, ella había aprendido a detectar las entrelíneas, lo que las personas querían decir, pero no decían. A veces, recomenzar es necesario, ella comentó casi para sí misma. Jan la encaró con una intensidad renovada. Exactamente. Algunas personas hacen eso por elección, otras por necesidad. La mesera se acercó para retirar los platos vacíos, rompiendo brevemente el momento. Postre, Jin ofreció. Escuché decir que la tarta de manzana de aquí es excepcional. Los ojos de Vía brillaron con la mención de postre, pero Marina rápidamente intervino. En realidad, creo que ya abusamos demasiado de su generosidad, ella dijo colocando la servilleta sobre la mesa. Agradezco mucho por el almuerzo, pero realmente necesitamos irnos. Jin no insistió, lo que Marina apreció. En vez de eso, él hizo una seña a la mesera pidiendo la cuenta. Puedo al menos llevarlas a casa. Está frío allá afuera, y si viven en Port Town. Nosotras tomamos el autobús. Marina respondió, tal vez demasiado rápido. Estamos acostumbradas. Jan asintió, respetando su decisión. Mientras él pagaba la cuenta, Marina notó que dejó una propina generosa. Vía miraba hacia el cielo por la ventana del restaurante. Creo que va a nevar, mamá, ella comentó, observando las nubes grises y pesadas. Eso no pasa en Curitiba, querida, Marina explicó pacientemente. Es solo lluvia fría. En realidad, Jan interrumpió gentilmente. Hubo registro de nieve aquí en 2013. Fue breve, pero pasó. Vía se volteó hacia él con ojos abiertos. ¿Ves, mamá? Puede nevar, sí. Marina sonrió concordando. Entonces, vamos a apurarnos para llegar a casa antes de que comience, ¿cierto? Ellos se levantaron y Marina ayudó a Vía a vestir su abrigo, arreglando la bufanda y los guantes. Jin los observaba con una expresión que Marina no logró descifrar. Al llegar a la puerta del restaurante, el viento helado los recibió con una ráfaga despiadada. Marina instintivamente jaló a Vía más cerca. ¿Están seguras de que no quieren un aventón?, Jin preguntó nuevamente, levantando el cuello de su sobretodo oscuro. Marina estaba a punto de rechazar cuando sintió los primeros copos de nieve. O sería granizo muy fino,
tocar su rostro. Vía soltó una exclamación de alegría, extendiendo las manos para capturar los copos que comenzaban a caer. «¿Ves, mamá? Yo lo dije». Marina dudó. La parada del autobús quedaba a 2 cuadras de ahí y ellas tendrían que esperar al menos 20 minutos por el siguiente. Vía estaba inadecuadamente vestida para una nevada. Si no es mucho inconveniente, ella cedió finalmente. Aceptamos el aventón, pero solo hasta el punto donde podemos tomar el autobús directo para Port Town. Jean movió la cabeza. Eso sería ilógico. Puedo dejarlas en la puerta de su casa sin problemas. Antes de que Marina pudiera protestar nuevamente, él levantó la mano. Prometo que no es inconveniente alguno, y si eso la deja más cómoda, puede darme instrucciones por el camino sin mencionar la dirección exacta. Puedo dejarlas donde se sientan seguras. Marina percibió que él había entendido su hesitación, la preocupación natural de una mujer sola con una niña al aceptar un aventón de un extraño, por más bien vestido y educado que fuera. Cierto, ella concordó finalmente. Gracias. Jean indicó un carro negro estacionado cerca de la entrada del restaurante. Marina no entendía mucho de automóviles, pero incluso ella podía notar que era un vehículo caro y discreto, sin ostentación excesiva. «Es aquel allí», él apuntó, sacando las llaves del bolsillo. Mientras caminaban hasta el carro, los copos de nieve caían cada vez más densos, transformando el escenario urbano en algo casi mágico. «¡Mamá, mira! ¡Se está poniendo todo blanco!», Vía exclamaba encantada, girando en círculos con los brazos abiertos. «¡Cuidado para no resbalarte, Vía!». Marina advirtió, pero no consiguió contener una sonrisa. La alegría de su hija era contagiosa. Jean observaba la escena con una mirada enigmática, casi melancólica. Por un momento, Marina se preguntó qué veía él. Una madre soltera luchando para sobrevivir, una abogada fracasada, o solo una mujer y su hija maravillándose con la nieve rara. Al llegar al carro, Jean abrió la puerta trasera para Vía, que entró animadamente, y después la puerta del pasajero para Marina. El interior era impecablemente limpio y olía a cuero nuevo y alguna colonia masculina sutil que Marina no logró identificar. Mientras Jean daba la vuelta para entrar del lado del conductor, Marina notó a Vía observando los detalles del carro con curiosidad infantil. «Tiene una pantalla de computadora aquí en el carro, mamá», ella susurró, apuntando hacia el panel digital sofisticado. Jean entró y encendió el motor, que ronroneó suavemente. El calor del sistema de calefacción pronto envolvió a Marina, haciéndola percibir cuánto estaba realmente con frío. «Entonces, ¿qué dirección debo seguir?», él preguntó, mirando a Marina. Ella dudó brevemente antes de responder por la Silva Jardín, sentido Port Town. Jean asintió y maniobró el carro para salir del estacionamiento. El silencio que siguió no era exactamente incómodo, pero estaba cargado de algo que Marina no lograba nombrar. Fue Vía quien lo rompió, como siempre. «Su carro es tipo un cohete», Jun rió, ajustando el retrovisor. «No tan rápido como un cohete, pero es bastante veloz. El carro del papá de Luisa tiene una sirena», Vía comentó, «porque él es policía. Eso es muy importante», Jun respondió seriamente. «Los policías necesitan llegar rápido cuando hay emergencias». «Nuestro carro se descompuso», Vía continuó casualmente. «Papá se lo llevó cuando se fue, pero después mamá consiguió otro. Solo que dejó de funcionar el año pasado». Marina sintió el rubor subir por el cuello. «Vía, no necesitamos entrar en detalles de nuestra vida para el señor Silva. Por favor, solo Jean», él corrigió suavemente. «Y no te preocupes, los niños tienen el don de la sinceridad que nosotros, los adultos, perdemos en algún momento del camino». Aquello la desarmó nuevamente.
No había condescendencia en su voz, solo una observación honesta. Es verdad, Marina concordó, mirando por la ventana hacia los copos de nieve que ahora caían intensamente. A veces quisiera un poco menos de sinceridad a las 7 de la mañana, cuando estoy intentando hacerla comer cereal integral en vez de chocolate. Jean sonrió. Había algo en su sonrisa que parecía iluminar su rostro entero, transformando sus facciones serias en algo casi jovial. «¿Dar vuelta a la derecha aquí?», él preguntó al acercarse a un cruce. «Sí», Marina confirmó. Y después en la tercera calle a la izquierda. A medida que avanzaban por las calles de Curitiba, ahora cubiertas por una fina capa blanca, Marina sentía una extraña mezcla de emociones. Había vergüenza por la situación en que Jean las encontrara, gratitud por el almuerzo y por el aventón, pero también una curiosidad creciente sobre este hombre. ¿Quién era realmente Jean Silva? ¿Qué lo traía a Curitiba y por qué parecía cargar una tristeza tan profunda en los ojos, a pesar de la sonrisa fácil? Es este edificio. Marina indicó un edificio de 4 pisos, con la pintura desgastada y un solo árbol flaquito protegido por rejas en la entrada. No era exactamente un conventillo, pero estaba lejos de ser una dirección noble de Curitiba. Jean detuvo el carro suavemente, la nieve ahora cayendo con más intensidad. El parabrisas estaba comenzando a acumular una fina capa blanca en las orillas, incluso con el limpiaparabrisas trabajando. «Parece que la nieve vino para quedarse», él comentó, mirando hacia el cielo a través del parabrisas. «Están previendo el fin de semana más frío de los últimos 10 años». Marina sintió una opresión en el pecho. El calentador de agua del departamento estaba funcionando intermitentemente, y ella ya había aplazado la reparación por falta de dinero. Un fin de semana helado significaba baños helados o calentar agua en la estufa, como hacían a veces. «Bueno, muchas gracias por el aventón», ella dijo, intentando sonar casual. «Y por el almuerzo, fue muy gentil de su parte». Jean asintió tamborileando los dedos en el volante como si dudara sobre algo. «Marina», él comenzó, y había una seriedad en su voz que la hizo encararlo. «Me gustaría proponer algo, y pido que no lo interprete mal». Marina sintió su cuerpo endurecerse. Ya conocía ese tipo de propuesta viniendo de hombres. No era la primera vez que su situación financiera atraía el tipo equivocado de ayuda. «Mi empresa está buscando una asesora jurídica para la filial que estamos abriendo aquí en Curitiba». Jean continuó sin notar su incomodidad. «Alguien con formación en derecho que pueda auxiliar con contratos y cuestiones regulatorias del sector de energía. Sería una posición de medio tiempo inicialmente, pero...» Marina parpadeó, confundida con la dirección inesperada de la conversación. «Usted me está ofreciendo un empleo. Estoy sugiriendo una entrevista», Jean corrigió. «No conozco sus habilidades profesionales todavía, pero su formación es compatible con lo que necesitamos. Y honestamente, algo me dice que usted es el tipo de persona que hace que las cosas pasen, incluso en circunstancias difíciles». Marina no sabía cómo responder. Parte de ella quería agarrar la oportunidad inmediatamente. Un empleo en el área jurídica era exactamente lo que ella venía buscando hacía meses. Pero otra parte, la que había sido herida y decepcionada tantas veces, sonaba la alarma de desconfianza. «¿Por qué yo?», ella finalmente preguntó. «Usted literalmente me conoció hace una hora. Hay cientos de abogados calificados en Curitiba». Jean la encaró con una intensidad que la hizo desviar la mirada momentáneamente. «Intuición», él respondió simplemente. «Además, tú tienes algo que muchos abogados recién graduados no tienen». «¿Qué?», Marina preguntó genuinamente curiosa. «Hambre», él respondió.
Viendo la expresión confundida de ella, él elaboró. No literal, aunque eso también sea verdad hoy. Hablo del hambre de probar su valor, de construir algo mejor. Conozco esa mirada. Ya estuve en su lugar. Antes de que Marina pudiera cuestionar esa afirmación, como un empresario exitoso podría haber estado en el lugar de ella, Vía se manifestó del asiento trasero. «¿Mamá va a ser abogada de nuevo?», ella preguntó, sus ojos brillando, igual cuando ella trabajaba en la oficina bonita. Marina sintió una punzada en el pecho. La oficina bonita había sido una pasantía de final de facultad que duró solo algunos meses antes de que la firma cerrara por problemas financieros. «Todavía no lo sabemos, querida», ella respondió, volteándose hacia su hija con una sonrisa suave. Después se volvió hacia Jean. «Agradezco la oferta, pero necesito pensar al respecto. Todo esto es inesperado». Jean asintió comprensivo. Sacó una billetera del bolsillo interno del saco y extrajo una tarjeta elegante. «Mi número personal está en el reverso. La entrevista sería el lunes a las 2 de la tarde, en nuestra oficina temporal en el centro empresarial Battle. Si está interesada, solo me llama o manda un mensaje confirmando». Marina tomó la tarjeta sintiendo el papel texturizado entre los dedos. No era una tarjeta común. El papel era grueso, con letras en relieve discreto, pequeños detalles que delataban sofisticación y atención a los detalles. «Gracias», ella dijo guardando la tarjeta en su bolsa. «Voy a pensar con cariño». «Mamá, tengo frío». Vía murmuró del asiento trasero, apretando el abrigo fino alrededor de su cuerpo. La nieve caía cada vez más intensamente allá afuera. Incluso el breve trayecto del carro hasta la puerta del edificio sería suficiente para que quedaran empapadas. «Esperen aquí un momento», Jean dijo, apagando el motor, pero dejando la calefacción encendida. Antes de que Marina pudiera preguntar qué pretendía hacer, Jean salió del carro y abrió la cajuela. Volvió segundos después con un paraguas grande y negro, abrió la puerta del pasajero y extendió la mano para ayudar a Marina a salir. No necesitaba molestarse, ella dijo, aunque estaba secretamente agradecida por el gesto. Jean dio la vuelta y abrió la puerta de Vía, manteniendo el paraguas sobre ellas mientras caminaban hasta la entrada del edificio. La nieve ahora cubría la acera con una capa fina y resbaladiza. «Cuidado», él alertó, ofreciendo el brazo para que Marina se apoyara cuando casi se resbaló. Su toque fue breve, pero ella sintió un calor inexplicable esparcirse por su cuerpo, contrastando con el frío alrededor. Al llegar a la puerta del edificio, Marina sacó las llaves de su bolsa. Había una incomodidad en el aire, aquella sensación desajustada de despedida después de un encuentro que no era exactamente un encuentro. «Bueno, gracias nuevamente», ella dijo, arreglando la bufanda de Vía, «por el almuerzo, por el aventón y por la oportunidad». Jean sonrió, aquella sonrisa que iluminaba sus ojos. «Fue un placer conocerlas, Marina y Vía. Espero tener noticias suyas sobre la entrevista». Vía, siempre espontánea, avanzó y abrazó las piernas de Jean, tomándolo por sorpresa. «Gracias por el risotto y por las papas. Fue el mejor almuerzo del mundo». Marina vio algo cambiar en el rostro de Jean, una emoción cruda y genuina que pasó rápidamente, como una nube sobre el sol, antes de que él se recompusiera. «El placer fue mío, Vía», él respondió, su voz ligeramente ronca. «Cuida bien a tu mamá, está bien». La niña asintió solemnemente, como si hubiera recibido una misión importante. Marina destrancó la puerta y ellas entraron al vestíbulo simple del edificio. Jean hizo un gesto breve con la cabeza antes de volver al carro, enfrentando la nieve que ahora caía en copos grandes y pesados. «Me gustó él, mamá», Vía declaró mientras subían los 3 tramos de escalera hasta el departamento.
ya que el elevador estaba descompuesto hacía semanas. Parece triste a veces, pero tiene una sonrisa bonita. Marina miró a su hija, sorprendida con su percepción. ¿Crees que él parece triste? Vía asintió, saltando de un escalón a otro. Como tú quedabas después de que papá se fue, triste por dentro, pero intentando sonreír por fuera. Marina sintió un nudo en la garganta. A veces olvidaba cómo los niños podían ser observadores, cómo captaban matices que los adultos, en su prisa, ignoraban. Al llegar al pequeño departamento, Marina encendió el calentador a gas, rezando para que el tanque durara al menos hasta el fin del mes. Ayudó a Vía a quitarse las ropas mojadas y preparó un chocolate caliente con lo poco de chocolate en polvo que aún quedaba en la despensa. Mientras Vía veía dibujos animados en la pequeña televisión de tubo, Marina se sentó a la mesa de la cocina, la tarjeta de Jan entre sus dedos. El nombre de la empresa, Green Tech Solutions, estaba impreso en letras elegantes al frente, junto con el título Jan Silva, director ejecutivo. En el reverso, un número de celular escrito a mano con una caligrafía firme y precisa. Director ejecutivo. No era solo un empleado cualquiera o un gerente regional. Era el dueño de la empresa, o al menos uno de los directores principales. ¿Por qué alguien en esa posición estaría personalmente involucrado en la contratación de una asesora jurídica de medio tiempo? ¿Y por qué escoger a una abogada desempleada que él conoció por casualidad en un restaurante? Marina tomó el celular dudando. Parte de ella quería investigar sobre Jean y su empresa inmediatamente, pero otra parte temía descubrir que todo no pasaba de una elaborada mentira. O peor, que había segundas intenciones detrás de la oferta aparentemente generosa. «Mamá, mira la nieve», Vía exclamó de la ventana de la sala, interrumpiendo sus pensamientos. «Se está poniendo todo blanco allá afuera». Marina se unió a su hija, observando el espectáculo raro por la ventana empañada. La nieve cubría los techos, las aceras, los carros estacionados, transformando el paisaje urbano gris en algo casi mágico. «Es lindo, ¿no es cierto?», ella comentó, abrazando a Vía por los hombros. «¿Podemos hacer un muñeco de nieve mañana?», la niña preguntó esperanzada. «Si la nieve continúa, sí», Marina prometió, aunque sabía que raramente la nieve en Curitiba duraba más que algunas horas. De vuelta a la mesa de la cocina, Marina finalmente cedió a la curiosidad y tomó el celular. Tecleó Green Tech Solutions Jan Silva en el buscador y esperó con el corazón acelerado por razones que ella no quería examinar muy de cerca. Los resultados aparecieron rápidamente y Marina sintió una mezcla de alivio y sorpresa. La empresa existía, de hecho, y era exactamente como Jan había descrito, una compañía de tecnología especializada en soluciones para el sector de energía renovable con sede en Sao Paulo y oficinas en Río de Janeiro y Brasilia. Varios artículos mencionaban su reciente expansión hacia el sur del país, con planes de establecer operaciones en Curitiba y Porto Alegre. Y ahí estaba Jan, en una fotografía de un evento corporativo reciente, traje oscuro, postura erecta, expresión seria, que contrastaba con el hombre más relajado que ella había conocido en el restaurante. El pie de foto lo identificaba como Jan Silva, fundador y director general de Green Tech, una de las empresas más prometedoras en el sector de energía limpia de América Latina. Marina sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío que hacía allá afuera. Ella había almorzado y recibido una oferta de empleo de uno de los empresarios más exitosos del país y ni siquiera lo sabía. Continuando su investigación, encontró una entrevista reciente con Jan en una revista de negocios. El artículo hablaba sobre su visión para la empresa, sus proyectos de expansión, pero también mencionaba brevemente su reciente decisión de alejarse parcialmente
del comando diario en Sao Paulo para supervisar personalmente la expansión sur. No había, sin embargo, ninguna mención a su vida personal, nada sobre familia, relaciones, o lo que lo habría motivado a dejar Sao Paulo para establecerse temporalmente en Curitiba. Para alguien tan prominente en el mundo de los negocios, Jean Silva mantenía su vida privada notablemente privada. Marina cerró el navegador y colocó el celular sobre la mesa, sintiéndose extrañamente perturbada. De repente, el almuerzo casual y la oferta de empleo ganaban una dimensión completamente nueva. ¿Por qué alguien como Jean se interesaría por alguien como ella? ¿Qué quería realmente? «Mamá, está nevando más fuerte». Bia llamó nuevamente de la ventana, su voz desbordando de excitación infantil. Marina forzó una sonrisa y fue hasta su hija, apartando momentáneamente los pensamientos confusos sobre Jean Silva. Por ahora, permitiría que Bia disfrutara de la magia rara de la nieve en Curitiba. Las preocupaciones sobre millonarios enigmáticos y ofertas de empleo inesperadas podrían esperar hasta mañana. El fin de semana pasó lentamente, con la nieve persistiendo por más tiempo de lo habitual para los estándares de Curitiba. Marina aprovechó el fenómeno raro para proporcionar un poco de diversión a Bia. Juntas, construyeron un pequeño muñeco de nieve en el patio interno del edificio, usando una zanahoria marchita como nariz y dos botones viejos como ojos. Tomaron fotos con el celular viejo de Marina y Bia. Rió hasta quedar con las mejillas sonrosadas cuando el muñeco se desmoronó después de una ráfaga de viento más fuerte. Fueron momentos preciosos, pero Marina no lograba apartar completamente sus pensamientos de Jean Silva y de la propuesta inesperada. En la mañana del domingo, mientras Bia aún dormía, ella hizo una investigación más profunda sobre Greentech Solutions y su enigmático fundador. La empresa era una historia de éxito legítima. De eso no había duda. Fundada 8 años antes, había comenzado como una pequeña empresa emergente, enfocada en sistemas de eficiencia energética, y creció exponencialmente. El sitio corporativo destacaba proyectos en varios países de América Latina, alianzas con gigantes del sector energético y una serie impresionante de premios de innovación y sustentabilidad. Cuanto a Jean, las informaciones personales continuaban escasas. Había menciones a su formación, ingeniería eléctrica por el Instituto Tecnológico de Aeronáutica y una maestría en administración de empresas por una universidad estadounidense de prestigio. Algunos artículos se referían a él como un visionario discreto o un innovador adverso a los reflectores. Una foto lo mostraba recibiendo un premio de sustentabilidad de un expresidente, pero su expresión permanecía reservada incluso en aquel momento de triunfo. Lo que más intrigó a Marina fue un artículo de 3 meses atrás que mencionaba brevemente que Jean había sorprendido al mercado al anunciar su alejamiento temporal del comando directo de la matriz para enfocarse en proyectos personales y en la expansión regional. No había detalles sobre cuáles serían esos proyectos personales, solo especulaciones vagas. Marina cerró el navegador y observó la tarjeta que permanecía sobre la mesa de la cocina. El número personal de Jean la llamaba, desafiándola a tomar una decisión. Ella tomó el celular, tecleó un mensaje corto y directo, lo leyó 3 veces y finalmente presionó enviar antes de que perdiera el coraje. «Buenos días, Jean. Es Marina del restaurante. Me gustaría confirmar mi interés en la entrevista mañana a las 2 de la tarde. ¿Podría informarme la dirección exacta? Gracias». La respuesta llegó menos de 2 minutos después, haciendo su corazón acelerar inexplicablemente. «Buenos días, Marina. Me alegra su interés. La dirección es Rua Pastor 463, Centro Empresarial Batel,
Piso 12, pida en la recepción que anuncien su llegada. Hasta mañana. Simple, profesional, sin ninguna insinuación o segundas intenciones. Marina se sintió al mismo tiempo aliviada y extrañamente un poco decepcionada, aunque no quisiera examinar ese sentimiento más a fondo. El domingo transcurrió con Marina, separando sus mejores ropas para la entrevista, retocando su único par de zapatos de tacón con grasa negra para disfrazar el desgaste y ensayando mentalmente respuestas para posibles preguntas. Tenía años que no participaba de una entrevista de empleo formal y la ansiedad crecía a cada hora. ¿Por qué estás pasando tanto tiempo en el espejo, mamá?, Bea preguntó, observándola experimentar diferentes peinados antes de dormir. Mañana tengo una entrevista importante, ¿recuerdas? Con aquel señor del restaurante. Jan. Bea corrigió como si fueran viejos amigos. Él te va a dar el trabajo, mamá. Le gustaste. Marina sonrió acariciando los cabellos de su hija. Las cosas no son tan simples así en el mundo de los adultos, querida. Él necesita a alguien calificado para el trabajo. No basta solo gustar. Pero le gustaste. Bea insistió con la certeza inquebrantable de los niños. Yo vi cómo te miraba. Es como Mateo mira a la maestra Carla. Marina alzó las cejas, sorprendida por la observación, y cómo Mateo mira a la maestra Carla, como si ella fuera mágica. Bea respondió simplemente antes de bostezar y acurrucarse bajo las cobijas. Marina permaneció despierta por mucho tiempo aquella noche, las palabras de su hija resonando en su mente. ¿Sería posible que Jean Silva, director general millonario de una empresa de tecnología de punta, tuviera algún interés por ella más allá de lo profesional? Y más importante, ¿qué sentía ella sobre esa posibilidad? En la mañana siguiente, después de dejar a Bea en la escuela, Marina se dedicó a preparar su única carpeta ejecutiva de cuero sintético, imprimiendo algunas copias actualizadas de su currículum en la tienda de la esquina y revisando sus conocimientos sobre legislación ambiental y energética, un tópico que felizmente había estudiado con interés durante la facultad. A la 1 ya estaba lista, vistiendo un traje azul marino discreto que no usaba hacía al menos 2 años. Cabello recogido en un moño bajo, maquillaje ligero pero cuidadoso. Se miró en el espejo una última vez, intentando ignorar el desgaste visible en el cuello del saco y el pequeño remiendo casi imperceptible en el lateral de la falda. Eres Marina Alves, abogada graduada con distinción por la Federal, especialista en derecho ambiental, ella repitió para sí misma como un mantra. Eres capaz, competente y mereces esta oportunidad. El trayecto en autobús hasta Batel tomó casi 40 minutos con una transferencia. Marina bajó una parada antes de la dirección para poder caminar un poco y calmar los nervios. El barrio elegante, con sus boutiques caras y restaurantes sofisticados, parecía pertenecer a otro mundo, uno del cual ella había formado parte brevemente en los tiempos de pasante, pero que ahora le parecía inaccesible. El centro empresarial Batel era un edificio imponente de vidrio y acero, con una fachada espejada que reflejaba el cielo ahora limpio después de la nieve del fin de semana. Marina respiró profundo, ajustó la postura y atravesó las puertas giratorias de entrada. La recepcionista, una mujer rubia y elegante, escuchó su nombre e hizo una llamada rápida antes de entregarle una credencial de visitante. Piso 12. Ella indicó con una sonrisa profesional. La señorita Raquel la acompañará así que llegue allá. En el elevador, Marina revisó su reflejo en el espejo lateral, ajustando una mecha de cabello rebelde. Sus pensamientos oscilaban entre ansiedad profesional y una curiosidad personal que intentaba, sin mucho éxito, reprimir. ¿Cómo sería rever a Jean en su ambiente profesional?
Él la trataría con la misma cordialidad informal del restaurante o asumiría una postura más distante propia de un director general entrevistando a una potencial empleada. Las puertas del elevador se abrieron directamente en una recepción sofisticada, donde predominaban tonos de verde y gris. El logo de Greentech, un círculo estilizado con elementos que sugerían energía renovable, dominaba la pared detrás del mostrador, donde una mujer de aproximadamente 30 años la esperaba con una tableta en las manos. Señorita Alves, soy Raquel Méndez, asistente ejecutiva del señor Silva. Bienvenida a Greentech. Marina extendió la mano, notando la firmeza del apretón de Raquel y su mirada evaluativa. Gracias. Es un placer conocerla. Por aquí, por favor. El señor Silva la espera en su sala. Marina siguió a Raquel por un corredor elegante, notando que a pesar de que la oficina parecía nueva, ya estaba completamente equipada y funcionando. Pasaron por algunas estaciones de trabajo ocupadas por jóvenes concentrados en sus computadoras. Una sala de reunión con paredes de vidrio, donde algunas personas discutían alrededor de una mesa, y finalmente llegaron a una puerta de madera oscura al final del corredor. Raquel tocó suavemente antes de abrir la puerta. Señor Silva, la señorita Alves está aquí. Jean estaba de pie junto a la ventana, observando la vista de la ciudad. Al voltearse, Marina notó que él vestía un traje más formal que el del restaurante, grafito oscuro con una corbata verde discreta que combinaba con el logo de la empresa. Por un momento le pareció a ella que había un brillo especial en sus ojos al verla, pero fue tan breve que podría haber sido solo su imaginación. Marina, gracias por venir, él dijo, avanzando para saludarla con un apretón de manos. Su toque era firme y cálido, exactamente como ella recordaba. Por favor, siéntese. Raquel se retiró discretamente, cerrando la puerta detrás de sí. Marina se acomodó en la silla indicada, consciente del contraste entre su traje gastado y el ambiente lujoso a su alrededor. Le gustaría un café, agua, Jan ofreció, sentándose no detrás de la imponente mesa de ejecutivo, sino en la silla al lado de ella, disminuyendo la distancia formal que podría existir entre ellos. Agua, por favor, ella respondió, su garganta súbitamente seca. Jan sirvió un vaso de la botella de vidrio sobre la mesa lateral y se lo entregó, sus dedos rozando brevemente los de ella en el proceso. Marina intentó ignorar la sensación eléctrica de ese contacto mínimo. Entonces, él comenzó recostándose en la silla con una expresión más seria. «¿Usted investigó sobre nosotros después de que nos conocimos?» La pregunta la tomó por sorpresa por la franqueza. «Sí», ella admitió, optando por la honestidad. «Me sorprendí al descubrir que usted es el director general y fundador de la empresa, no solo un director regional». Una sonrisa enigmática pasó por los labios de Jan, y eso cambió su decisión de venir a la entrevista. Marina consideró la pregunta por un momento. «En realidad, casi me hizo desistir», ella confesó. Parecía improbable que alguien en su posición estuviera realmente ofreciendo una vacante para alguien que conoció por casualidad en un restaurante. Jean asintió como si comprendiera perfectamente. «Es una preocupación válida, pero le aseguro que la oferta es genuina. Nuestra expansión para Curitiba es estratégica y necesitamos profesionales que conozcan el escenario local. Su formación en Derecho con enfoque en ambiental es exactamente lo que buscamos». «¿Cómo sabe sobre mi interés en Derecho ambiental?» Marina preguntó sorprendida. Un leve rubor, casi imperceptible, subió por el cuello de Jan. «También hice mi investigación», él admitió. «Usted publicó un artículo sobre legislación ambiental aplicada a proyectos de energía renovable en la revista de la universidad durante su último año».
Fue bastante impresionante, especialmente para una estudiante. Marina sintió un calor subir a sus mejillas. Aquel artículo había sido su orgullo en la facultad, pero dudaba que alguien, además de su orientador, lo hubiera realmente leído. «Usted leyó mi artículo». Anoche, Jin confirmó, y había algo en su mirada que Marina no lograba descifrar. «Investigo a todos los candidatos potenciales, con cuidado». Todos los candidatos que usted conoce cuando están intentando salir discretamente de restaurantes, ella preguntó antes de poder contenerse, una punta de humor escapando a pesar del nerviosismo. Para su sorpresa, Jin rió, un sonido genuino que transformó completamente su expresión generalmente seria. «Tengo que admitir que mis métodos de reclutamiento no son tradicionales». Él concedió, sus ojos aún brillando de diversión. «Pero siempre confié en mis instintos en los negocios». «Y mi instinto sobre usted, Marina, es que sería una adición valiosa a nuestro equipo jurídico». Marina sintió algo cambiar sutilmente en la atmósfera entre ellos. La entrevista estaba tomando un rumbo más personal, y ella no sabía si debía permitir eso. «¿Por qué Curitiba?», ella preguntó, intentando retornar al territorio profesional seguro. «Con oficinas ya establecidas en São Paulo, Río y Brasilia, ¿por qué expandir para acá ahora?» Jen pareció considerar cuidadosamente la pregunta, o tal vez estaba considerando cuánto revelar. Oficialmente, Curitiba tiene una reputación de ciudad sustentable, un ecosistema de innovación creciente y costos operacionales más bajos que São Paulo. Estratégicamente tiene todo sentido. Y extraoficialmente, Marina se atrevió a preguntar sabiendo que estaba cruzando una línea. La mirada de Jan encontró la de ella, intensa e inexplicablemente vulnerable. «Extraoficialmente yo necesitaba un cambio. São Paulo se había vuelto sofocante en muchos aspectos». Algo en la forma como él dijo eso, la melancolía mal disfrazada en su voz, hizo a Marina acordarse de las palabras de Bia sobre Jan parecer triste como ella después de la partida de Ricardo. Había una historia ahí, una herida que él cargaba tan cuidadosamente como ella cargaba las suyas. Antes de que Marina pudiera explorar aquella vulnerabilidad momentánea, Raquel tocó suavemente en la puerta y entró con una carpeta de documentos. «Los contratos que el señor solicitó, señor Silva», ella anunció colocando la carpeta sobre la mesa. Su mirada curiosa pasó rápidamente entre Marina y Jin antes de retirarse nuevamente. Jin carraspeó como si también necesitara de un momento para recomponer su persona profesional. «Bueno, creo que ya nos desviamos bastante del propósito de esta entrevista», él comentó con una leve sonrisa. «Vamos a hablar sobre la posición en sí». Durante la hora siguiente, Marina se sorprendió con la seriedad y profundidad de la entrevista. No era, como había temido, una mera formalidad, o peor, un pretexto para algo más. Jen hizo preguntas específicas sobre sus conocimientos en legislación ambiental, experiencias anteriores con contratos corporativos y su visión sobre los desafíos regulatorios del sector de energía renovable. Marina respondió con confianza creciente, percibiendo que a pesar de los años alejada de la práctica jurídica formal, su conocimiento permanecía sólido y relevante. «Estoy impresionado», Jin dijo finalmente, después de que ella explicara detalladamente una brecha legal que podría beneficiar proyectos de energía solar en pequeña escala. «Usted se mantuvo actualizada, incluso sin actuar directamente en el área. Nunca dejé de estudiar». Marina admitió, incluso dando clases de redacción o haciendo trabajos jurídicos informales para vecinos, siempre reservé tiempo para leer las actualizaciones legislativas. La ley es dinámica y una abogada desactualizada es una abogada inútil. Jin sonrió con aprobación. Esa es exactamente la actitud que buscamos.
Él abrió un cajón y retiró un documento encuadernado. Este es el descriptivo formal de la posición, incluyendo responsabilidades, expectativas y, naturalmente, la remuneración propuesta. Marina tomó el documento intentando no demostrar ansiedad mientras sus ojos recorrían rápidamente los términos. Cuando llegó al valor del salario, precisó hacer un esfuerzo consciente para no abrir los ojos grandes. Era significativamente mayor de lo que esperaba para una posición de medio tiempo, más que suficiente para transformar completamente su situación financiera. Es más que generoso, ella comentó, intentando mantener la voz neutra. Es el valor de mercado para alguien con su formación y potencial. Jan respondió con firmeza. GreenTech no economiza cuando se trata de talentos, Marina. Creemos en pagar lo que las personas valen, no el mínimo que aceptarían. Había una convicción en su voz que no dejaba espacio para debate. Marina asintió aún procesando el impacto que aquel salario tendría en su vida y en la de Vía. El horario sería flexible. Jean continuó. Necesitamos de usted aquí 3 tardes por semana, pero el resto puede ser hecho remotamente, lo que imagino que sea conveniente considerando a su hija. Marina alzó la mirada, sorprendida con la consideración específica. Sería perfecto. En realidad, Vía sale de la escuela a las 5:30, entonces lograría buscarla incluso en los días presenciales. Excelente. Jean se recostó en la silla, observándola con una expresión que parecía satisfecha y algo más, algo que Marina no lograba descifrar completamente. Entonces, Marina Alves, la posición es suya si la quiere. La quiero, ella respondió sin dudar, sintiendo una ola de alivio y esperanza que no experimentaba hacía años. Muchas gracias por la oportunidad, señor Silva. Jan, él corrigió suavemente. Todos en el equipo me llaman por el primer nombre. No soy muy adepto a formalidades innecesarias. Jan, ella repitió, sintiéndose extrañamente íntima al pronunciar su nombre en aquel contexto profesional. Gracias por la confianza. No voy a decepcionarlo. De eso estoy seguro. Él se levantó, señalando el fin de la entrevista. Raquel cuidará del proceso de contratación. Puede comenzar el próximo lunes. Marina asintió, levantándose también. Estaré aquí. Y nuevamente muchas gracias. Jean la acompañó hasta la puerta, manteniendo una distancia profesional apropiada, aunque Marina podría jurar que había algo más en su mirada, algo que iba más allá de la satisfacción de un ejecutivo que acababa de hacer una buena contratación. ¿Cómo está Vía? Él preguntó repentinamente, cuando ya estaban en la puerta, como si la pregunta hubiera escapado contra su voluntad. La mención a su hija tomó a Marina por sorpresa. Ella está bien. Quedó encantada con la nieve del fin de semana. Hicimos un muñeco de nieve en el patio del edificio. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Jan. Imagino que fue divertido. No construía un muñeco de nieve desde... Él paró abruptamente, como si se hubiera acercado peligrosamente a un territorio que prefería evitar. Bueno, hace mucho tiempo. Marina sintió nuevamente aquella curiosidad sobre lo que Jan escondía detrás de su fachada de éxito y control. Había pérdidas ahí. Ella podía sentir, no solo en los momentos de vulnerabilidad que él dejaba escapar ocasionalmente, sino en la forma como sus ojos a veces parecían distantes, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Tal vez un día pueda unirse a nosotras para otra comida, ella sugirió, sorprendiéndose a sí misma con la osadía. Vía no para de hablar de usted y de aquel risotto con papas. Algo brilló en los ojos de Jean. Sorpresa, placer, duda. Me gustaría mucho, él respondió con una sinceridad que parecía atravesar todas las capas de formalidad profesional que habían construido en aquella sala, tal vez cuando esté oficialmente contratada para celebrar. Combinado,
Marina concordó, extendiendo la mano para un apretón formal de despedida. John sostuvo su mano un poco más de lo estrictamente necesario, su pulgar rozando levemente el lateral de la palma de ella, de una manera que podría haber sido accidental, pero no parecía serlo. Hasta el lunes, Marina. En las semanas siguientes, la vida de Marina se transformó en un ritmo nuevo y esperanzado. El trabajo en Greentech era desafiante y gratificante, exactamente como ella había soñado durante los años de facultad. Por primera vez, desde la partida de Ricardo, ella volvía a casa mentalmente estimulada, en vez de solo físicamente exhausta. El primer salario permitió que ella pagara algunas deudas antiguas, arreglara el calentador de agua del departamento y comprara ropa de invierno nueva para Vía, que crecía rápidamente. La niña ahora hablaba animadamente sobre su amiga Julia, que se sienta conmigo en el almuerzo, un desarrollo social que Marina atribuía a la mejora de su propia disposición. No había más aquella nube constante de preocupación financiera flotando sobre ellas. La interacción diaria con Jean, sin embargo, era un ejercicio continuo de control emocional. Como director general, él no estaba siempre en la oficina de Curitiba, dividiendo su tiempo entre las diferentes filiales. Pero cuando estaba, Marina lo sorprendía ocasionalmente observándola durante reuniones o parando en su estación de trabajo con preguntas que podrían fácilmente haber sido dirigidas a otros miembros del equipo. No había nada impropio en su comportamiento, siempre profesional, respetuoso, manteniendo una distancia apropiada. Aún así, había momentos de conexión que parecían trascender la relación estándar entre jefe y empleada. Una mirada que duraba un segundo más de lo necesario, una broma compartida que nadie más parecía entender completamente, la manera como él siempre preguntaba sobre Vía con interés genuino. Y así, lentamente, en el corazón de Marina, una certeza comenzó a crecer. Tal vez, solo tal vez, algunos encuentros casuales en restaurantes pueden cambiar el curso de una vida entera.